Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Brian Julián González Chivatá, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. En este video quiero explicar brevemente las ecuaciones y las leyes de Maxwell. Esto será dirigido a la materia de campos electromagnéticos. Desde finales del siglo XVIII, diversos científicos formularon leyes cuantitativas que relacionaban las interacciones entre los campos eléctricos, los campos magnéticos y corrientes sobre conductores. Entre estas leyes están la ley de Ampère, la ley de Faraday o la ley de Lenz. Maxwell lograría unificar todas estas leyes en una descripción coherente del campo electromagnético. Maxwell se dio cuenta de que la conservación de la carga eléctrica parecía requerir o introducir un término adicional a la ley de Ampère. De hecho, actualmente se considera uno de los aspectos más importantes del trabajo de Maxwell en el electromagnetismo. Este término se introdujo en dicha ley, la derivada temporal de un campo eléctrico conocida como la corriente de desplazamiento. El trabajo de Maxwell, publicado en 1865, A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, modificaba la versión de la ley de Ampère con la que predecía la existencia de ondas electromagnéticas propagándose, dependiendo del medio material, a la velocidad de la luz en el dicho medio. De esta forma, Maxwell identificó la luz como una onda electromagnética, unificando así la óptica y el electromagnetismo. Exceptuando la modificación de la ley del Ampère, ninguna de las otras ecuaciones era original. Lo que hizo fue Maxwell reobtener dichas ecuaciones a partir de modelos mecánicos e hidráulicos usando su modelo de vórtices y líneas de fuerza de Faraday. En 1884, Olivier Jean Bisset, junto a Willard Gibbs, agrupó estas ecuaciones y reformuló en la notación vectorial actual. Sin embargo, es importante conocer que al hacer eso, Heaviside usó derivadas parciales, temporales, diferentes a las derivadas totales usadas por Maxwell. Ello provocó que la pérdida en el tiempo v por b, que aparecía en la ecuación posterior del trabajo de Maxwell, en la actualidad este término se usa como un complemento de las ecuaciones y se conoce como la fuerza de Lorentz. La historia de estas es aún confusa, debido a que el término de ecuaciones de Maxwell se usa también para el conjunto de dichas ecuaciones publicadas en Maxwell en 1865, a la Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, y esta confusión se debe a que 6 de 8 ecuaciones son escritas como 3 ecuaciones para cada eje de coordenadas. Así se puede uno confundir al encontrar 20 ecuaciones con 20 incógnitas. Los dos tipos de ecuaciones son casi equivalentes a pesar del término eliminado por Heaviside en las actuales 4 ecuaciones. Por desgracia, las ecuaciones de Maxwell tal vez no sean tan conocidas como deberían. Sin embargo, son muy importantes para nuestro mundo actual, ya que ayudan a explicar muchos fenómenos electromagnéticos que suceden a nuestro alrededor cada día. En conjunto, las ecuaciones de Maxwell son un grupo de 4 ecuaciones, aunque originalmente eran un total de 20, que describen completamente los fenómenos electromagnéticos. James Clerk Maxwell fue la mente que logró reunir en tan solo 4 ecuaciones años, incluso siglos de experimentos, pruebas empíricas que debemos a científicos como Faraday, Ampère, Gauss o Coulomb, entre otros. Maxwell introdujo conceptos como corriente y campo de desplazamiento de forma que lograría unificar los campos magnéticos y los campos eléctricos en un concepto único, el del campo electromagnético. Para lograr esta hazaña científica, el experimento de la teoría, Maxwell trabajó con diversos parámetros dentro de sus fórmulas en referencia al campo eléctrico que existe en el espacio, que es creado por las cargas, así como el campo dieléctrico, que se resume con todos los efectos eléctricos de la materia. Los parámetros implementados por Maxwell fueron el campo magnético, que existe en el espacio y es creado por corrientes, y el campo magnético, que es capaz de resumir los efectos magnéticos de la materia, la densidad de las cargas que existen en el espacio, la densidad de la corriente, que mide el flujo de cargas por unidad de superficie y tiempo, la permisividad eléctrica propia de los materiales dieléctricos
y la permeabilidad magnética de los materiales paramagnéticos. Primera ecuación de Maxwell. Ley de Gauss para el campo eléctrico. La ley de Gauss explica la relación entre el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, la carga neta encerrada por dicha superficie. Se define como el flujo eléctrico a la cantidad de flujo eléctrico que atraviesa una superficie dada. Luego al flujo de la mecánica de fluidos, este fluido eléctrico no transporta material o materia, pero ayuda a analizar la cantidad de campo eléctrico que pasa por una superficie S. Matemáticamente se expresa así. La ley dice que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie encerrada C igual al coeficiente entre la carga Q o a la suma de una de las cargas que hay entre el interior de la superficie y la permitividad eléctrica en el vacío. Se expresaría así. La forma diferencial de la ley de Gauss en forma local afirma que, por teorema de Gauss-Strogastich, la divergencia de campo eléctrico es la proporcional a la densidad de carga eléctrica, es decir, donde P es la densidad de carga del medio interior o la superficie cerrada. Intuitivamente significa que el campo eléctrico divergente o sale de una carga P sobre x sin x 0, lo que se representa gráficamente como vectores que salen de una fuente que genera en todas direcciones. Podemos observar en la última ecuación el símbolo que nos acaba de salir, que básicamente es un triángulo invertido, que básicamente se conoce en matemáticas como nabla, el cual pues aquí acompañado con nuestro campo eléctrico significa la divergencia del campo eléctrico. Segunda ecuación de Maxwell sería la ley de Gauss para el campo magnético. Experimentalmente se llegó al resultado de que los campos magnéticos, a la diferencia de los eléctricos, no comienzan y terminan en cargas diferentes. Esta ley primordialmente indica que las líneas de los campos magnéticos deben ser cerradas. En otras palabras, se dice que sobre una superficie cerrada, sea cual sea, en esta no seremos capaces de encerrar una fuente o sumidero del campo. Esto expresa la inexistencia del monopolo magnético. Al encerrar un dipolo en una superficie cerrada no sale ni entra flujo magnético, por lo tanto el campo magnético no diverge, no sale de la superficie. Entonces la divergencia es cero. Matemáticamente esto se expresa así. Donde B es la densidad del flujo magnético, también llamada introducción magnética. Es claro que la divergencia sea cero porque no salen ni entran vectores de campo, sino que hacen cambios encerrados. El campo no diverge, es decir, la divergencia de B es nula. Su fórmula integral equivalente sería esta. Como en fórmula integral del campo eléctrico, esta ecuación solo funciona si la integral está definida por una superficie cerrada. Tercera ecuación de Maxwell, ley de Faraday y Lenz. La ley de Faraday nos habla sobre la introducción electromagnética, la que origina una fuerza electromotriz en un campo magnético. Es habitual llamar la ley de Faraday-Lenz en honor a Heinrich Lenz, ya que el signo menos proviene de la ley de Lenz. También se le llama como la ley de Faraday-Henry debido a Joseph Henry. Descubrió esta introducción de manera separada a Faraday, pero casi simultáneamente. Lo primero es que debemos introducir la fuerza electromotriz E si tenemos un campo magnético variable en el tiempo. Una fuerza electromotriz es inducida en cualquier circuito eléctrico, y esta fuerza es igual o menos la derivada temporal del flujo magnético. Sería así. Como el campo magnético es dependiente de la posición, tenemos que el flujo magnético es igual a... Además, el que exista fuerza electromotriz indica que existe un campo eléctrico que se representa como, con lo que finalmente se obtiene la expresión de ley de Faraday, lo que indica
que en un campo magnético que depende del tiempo implica la existencia de un campo eléctrico del que circula por un camino arbitrario cerrado es igual a menos la derivada temporal del flujo magnético en cualquier superficie limitada por el camino cerrado. El signo negativo explica que el sentido de la corriente inducida es tal que el flujo se opone a la causa que lo produce, compensando así la variación del fluido magnético, que sería la ley de Lenz. La fórmula diferencial local de esta ecuación sería así. Es decir, la rotación del campo eléctrico es la derivada de la inducción magnética con respecto al tiempo. Se interpreta como siguiente. Si existe una variación del campo magnético B, entonces se provoca un campo eléctrico E, o bien la existencia de campo magnético no estacionario en el espacio libre provoca circulaciones del vector E a lo largo de las líneas cerradas. En presencia de las cargas libres como los electrones o campo E, puede desplazar las cargas y producir una corriente eléctrica. Esta ecuación relaciona los campos eléctricos y magnéticos y tiene otras aplicaciones prácticas como motores eléctricos y generadores eléctricos y explica como el funcionamiento. Cuarta ecuación de Maxwell, ley de Ampère generalizada. Ampère formuló una relación de campo magnético inmóvil y una corriente eléctrica que no varía en el tiempo. La ley de Ampère nos dice que hay una circulación de campo magnético B a lo largo de una curva cerrada C es igual a la densidad de corriente J sobre la superficie cerrada en la curva C. Matemáticamente sería así, donde U sub 0 es igual a la permeabilidad magnética en el vacío, pero cuando esta relación se le considera como campos que si varían a través del tiempo llega a cálculos erróneos, como el de violar la conservación de la carga. Maxwell corrigió esta ecuación para lograr adaptarla a los campos no estacionarios y posteriormente pudo ser comprobada experimentalmente por Heinrich Rudolf Hertz. Maxwell reformuló esta ley así. En el caso específico estacionario, esta relación corresponde a la ley de Ampère. Además confirma que el campo eléctrico que varía en el tiempo produce un campo magnético y además es consecuente al principio de la conservación de la carga. En fórmula diferencial esta ecuación tomaría la forma así. En forma sencilla, esta ecuación explica que si se tiene un conductor, un alambre recto que tiene una densidad de corriente J, esta provoca la aparición de un campo magnético B rotacional sobre el alambre y que el rotor B apunta en el mismo sentido que J. ¿En qué podemos aplicar las leyes de Maxwell o las ecuaciones de Maxwell? Desde su formulación, las leyes de Maxwell han contribuido de manera determinada al desarrollo tecnológico de la humanidad, con algunas aplicaciones prácticas que hoy en día son consideradas claves para la sustentabilidad y la vida moderna. Se puede empezar mencionando, por ejemplo, la generalización y distribución de la corriente eléctrica, sin la cual el hombre actual perdería mucho del bienestar que goza. La generación de la corriente eléctrica es debida al uso de generadores de corriente basados en la ley de Faraday, y en la transmisión es clave y el uso de transformadores eléctricos. Importante la aplicación de la misma ley. Aquí mismo se puede nombrar alternadores eléctricos y los dínamos, que no son más que generadores. Como mención importante merecen los motores eléctricos. Quien en su casa no tiene un motor eléctrico o aparato de equipo que funcione con motores, ventiladores, licuadoras, asistentes de cocina, neveras, acondicionadores de aire y entre otros, disponen a lo menos de un motor eléctrico. Y en la industria, las máquinas industriales en su gran mayoría están equipadas con motores eléctricos. El motor eléctrico desemplea un papel crucial en la continuidad del hombre actual. En el campo de las telecomunicaciones, las leyes son imprescindibles, tanto las comunicaciones alámbricas desde el telégrafo hasta el teléfono, como las inalámbricas a través de celulares, aplicaciones de las leyes de Maxwell. No se puede dejar de mencionar las ondas de radio, las mismas empleadas por las emisoras radiales como mecanismo de comunicación, mucho menos la televisión, la señal abierta y por cable satelital. En el campo médico se destaca el uso de rayos X para los diagnósticos de enfermedades, lesiones de sistemas óseos y en algunos tejidos blandos.
¿Podemos acaso imaginar la civilización actual sin útiles aplicaciones de las leyes de Maxwell que les he mencionado? En general se puede decir que somos un mundo totalmente dependiente del electromagnetismo.